Salcedo, gerente de gestión social de CONAPDIS a nivel nacional. En esta oportunidad voy a conversarles sobre un tema de interés para todos ustedes como jueces y juezas de paz. En esta tarde queremos hacer llegar un mensaje súper importante que tiene que ver con la nueva cultura de la discapacidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de la nueva cultura de la discapacidad? Pues en estos momentos nosotros, nuestro deber es poder hacer mención a lo que hace referencia a la Ley Orgánica para la Atención, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos desarrollar primeramente el concepto de discapacidad para adentrarnos en lo que tiene que ver con esta conceptualización. Vamos a arrancar con el concepto del calificador internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. El clasificador define la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la participación y enfoca unos componentes que son de suma relevancia, como son funciones y estructuras corporales, actividades y participación, factores ambientales y factores personales. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque aquí en nuestro país, Venezuela, la clasificación y calificación de la discapacidad se hace a través de este calificador, que nos da unos indicadores para hacer relación o para poder emitir este tipo de informes. Entonces, ¿en qué se refiere la actividad? Es el desempeño o la realización de una tarea o acción específica por la persona que tiene la condición. La participación es el acto de involucrarse en una situación de la vida diaria, una situación cotidiana que ejerza esa persona con discapacidad. La limitación de la actividad son dificultades que esa persona con discapacidad pueda tener para desempeñar o realizar las actividades de la vida diaria. La restricción en la participación hace referencia a esas problemáticas que el individuo o la persona puede experimentar o involucrarse en situaciones de la vida diaria. Y los factores ambientales son aquellos que constituyen el ambiente físico, social, actitudinal de esa persona que vive y conduce su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se hace la evaluación, esta evaluación el responsable es el Ministerio de Salud, debe evaluar esa persona autorizada, médico o médica, para hacer este informe de todos estos aspectos de relevancia. Aunque es una competencia del Ministerio de Salud, hacemos referencia, ¿por qué? Porque el Consejo Nacional para Personas con Discapacidad luego emite el certificado de discapacidad, o que la gran mayoría conoce como el carnet. Pero para efectos del trámite es certificado de discapacidad. Entonces es importante que ustedes como jueces y juezas de paz conozcan que el CONAPDIS es la única institución autorizada para emitir este tipo de certificado. Entonces, ¿qué es discapacidad? La discapacidad, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el segundo documento que ustedes deben ubicar. El primero es el calificador y clasificador del funcionamiento de la salud y la discapacidad, del cual les hablaba hace un momento el concepto. El segundo es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pasa a ser nuestro día a día. Nosotros debemos manejar y mantener para releer o para estar siempre actualizados en su articulado este tipo de documentos. Sumando, por supuesto, actualmente nuestra Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es discapacidad? Esta convención nos hace referencia a que este concepto evoluciona en el tiempo y resulta de la interacción entre la persona con la condición de discapacidad y las barreras debidas a la actitud de su entorno, que evitan la participación plena y efectiva ante la sociedad de este tipo de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de la condición de discapacidad que pueda tener esta persona con discapacidad, somos nosotros, personas, ciudadanos, ciudadanas, quienes limitamos y colocamos la barrera a esta persona con discapacidad más allá de su condición. Ahora, muy bien, ¿qué es una persona con discapacidad? La Organización Mundial de la Salud nos define que las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, las cuales pueden interactuar con diversas barreras y que pueden impedir la participación plena y efectiva en la sociedad, como ya les indicaba. En cuanto al tema directo, todo esto abarca la nueva cultura de la discapacidad, ¿sí? Y como les decía hace un momento, la nueva cultura de la discapacidad ha pasado por un proceso evolutivo, y en ese proceso evolutivo
hemos madurado esa cultura que tiene que ver con la terminología cuando nos referimos a una persona con discapacidad. Pues no es más que anteriormente nosotros no estamos formados, no nos formaban desde nuestro estudio, desde preescolar, primaria, en el liceo, para referirnos a una persona con discapacidad. Desde hace algunos años para acá, desde 1999 para ser exacta, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 81, que nos hace referencia a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Posterior a eso seguíamos con el nombramiento o con la terminología peyorativa de inválido, minusválido, discapacitado, todos esos términos discriminatorios, los cuales nosotros tenemos que mantener siempre en precisión que es persona con discapacidad. No puede haber ningún juez o jueza de paz que haga referencia a una atención de la persona con discapacidad utilizando estos términos, porque estamos yendo contra los derechos humanos de las personas con discapacidad. Puedo decirlo incluso como nosotros hacemos referencia cuando hacemos este tipo de actividades, llámelo por su nombre. No hay nada más importante que poder decirle a la persona Carlos, María, Juan o Sandra, por decir algunos nombres. Tampoco podemos hacer uso de la persona sorda María, no, porque de esa forma nosotros no nos dirigimos a la persona, simplemente su nombre. Es bien cuesta arriba que si usted va a atender a una persona con discapacidad, primero le indique, bueno, la persona con discapacidad motora, María, Juana, no. Entonces, aparte de que no es visualizar la condición que tiene la persona, ¿sí? Simplemente, es obvia ya la visualizamos, si a simple vista se puede visualizar la condición que tiene la persona con discapacidad. Entonces, dentro de la nueva cultura de la discapacidad es hacer uso correcto de la terminología de esta persona a la cual ustedes vayan a atender se pueda dirigir. Ahora, muy bien, un aspecto que se suma a todo este proceso de formación tiene que ver con el buen trato hacia la persona con discapacidad y el trato diferenciado. Son dos conceptos que vienen de la mano. ¿Por qué? El buen trato o el trato adecuado, que también le llamamos, tiene que ver precisamente con la nueva cultura de la discapacidad. Como les hacía mención, en el momento de referirnos a esa persona con discapacidad. Ustedes como jueces y juezas de paz no pueden hacer mención a si es una persona sorda, mira, el mudo es. El mudo ese tiene un nombre y tiene una terminología correcta al referirnos a ellos. ¿Cuál es? Persona con discapacidad, María o Pedro. ¿Sí? Por ningún momento el mudo. Y así sucesivamente otros tipos de discapacidad, que ya les voy a ir explicando algunas técnicas de apoyo para poder referirnos o para poder brindarle a esa persona con discapacidad dentro del trato adecuado. Entonces, trato adecuado no es más que esa forma de respeto y de valores que nosotros y nosotras podemos mencionar, o el lenguaje apropiado para dirigirnos a la persona, que tiene que ver con esa práctica y relación interpersonal de amor, de respeto, que se tiene primero con nosotros mismos como seres humanos y posterior con esa otra persona con la que estamos trabajando o a la que estamos atendiendo, siempre marcando o prevaleciendo los derechos humanos de estas personas con discapacidad. Y el trato diferenciado hacia las personas con discapacidad son aquellos ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena participación efectiva en la sociedad, que también va relacionada con aquellas adaptaciones en el entorno, ya sea laboral, educativo, cultural, deportivo, comunitario, que se debe hacer para la accesibilidad, para que estas personas puedan acceder o puedan, no solamente en el tema de la comunicación, sino a nivel de la infraestructura. Por ejemplo, si en los módulos de justicia de paz o donde ustedes van a ejercer sus actividades, también es cuestión de percatarse de si tiene una rampa, tiene un buen acceso, si las personas usuarias de sillas de ruedas pueden acceder para ingresar hasta el espacio físico de atención, si ustedes tienen dentro de su comunidad una población de personas sordas, que ustedes se formen en lo mínimo necesario o básico sobre la lengua de señas para que se pueda establecer esta comunicación en cuanto a la comunicación directa o por lo menos en captar la información de lo que requiere esta persona en lengua de señas o buscar estrategias de apoyo para que pueda manifestarse la información. Si ustedes tienen intérpretes, usuarios de lengua de señas
dentro de su comunidad. Es importante que ustedes lo identifiquen con todo este tema de la discapacidad, porque van a ser de apoyo para el momento en que se les pueda presentar alguna situación de atención directa con este tipo de personas. Aprender también lo referente a todo lo que son esos casos que se les puedan presentar a nivel educativo, a nivel comunitario, a nivel laboral, ustedes manejar la información para poder brindar una buena atención o servicio a este tipo de personas. Ahora vamos a pasar a lo que hace referencia a los tipos de discapacidad. La ley orgánica en este momento, en la actualidad, nos hace mención a diferentes tipos de discapacidad, y para cada tipo de discapacidad nos da un artículo específico donde nos hace mención a algunos elementos de importancia para ello. Entonces, vamos de la mano con lo que corresponde al trato diferenciado. Ese trato diferenciado, además de lo que ya les mencionaba, va ligado con aquella técnica de estrategia de apoyo específicamente por cada tipo de discapacidad. Por ejemplo, la discapacidad auditiva, o también le podemos decir personas sordas, no mudas, ojo con esto. Entonces, para este tipo de personas nos hace referencia en el artículo 57, nos da una estrategia o puntos específicos. Luego, para las personas ciegas o personas con discapacidad, visual, en el artículo 58, con más calma, ustedes pueden revisar la ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. La pueden leer detenidamente cuando se les presente algún caso. Ahí está todo el articulado en cuanto a las sanciones, porque esta ley trae sanciones, y que si ustedes puedan directamente ir a algún artículo de su interés en el momento en que estén atendiendo a la persona o de acuerdo al caso. La persona con sordoceguera hace referencia al artículo 59, las personas con discapacidad motora el 60, las personas con trastorno del espectro autista el artículo 61. Pero además del artículo 61 hay una ley especial para la defensa de las personas con discapacidad, en este caso para el trastorno del espectro autista. Una ley especial que también le informamos para que puedan tener allí dentro de lo que son su material de apoyo. En el artículo 62 nos habla de la discapacidad mental, intelectual o psicosocial. Y en el artículo 63 se ha sumado lo que corresponde a las personas con discapacidad producto de enfermedades de baja prevalencia. Aparte de estas condiciones, también sumamos dos discapacidades que, aunque no están en un artículo específico dentro de la ley orgánica, sí existen, ¿sí? Como son la discapacidad baja talla y la múltiple. Son dos tipos de condiciones de discapacidad que no tenemos un articulado directo dentro de la ley, pero que sí las visualizamos y existen en nuestro país, y es importante que ustedes conozcan esto para cuando les llegue algún caso en específico a esta población, ustedes también puedan tener información que es la misma información que va a corresponder o va a prevalecer en la defensa de los derechos humanos para las personas con discapacidad. ¿Qué nos la indica quién? La ley. ¿Ok? La ley orgánica y la convención. Es igual para todo lo que tiene que ver tipos de discapacidad y es igual para todas las condiciones. Especialmente, bueno, la ley de trastorno del espectro autista, como les mencionaba, tiene una ley especial que se suma a esto.